Bien, muy buenas tardes. Teniendo el quórum adecuado, abro la sesión. Señor secretario. Señores senadores, he recibido en la Secretaría de la Comisión una nota del presidente de Armadores Pesqueros Artesanales de Arica e Iquique, que reitera una solicitud de audiencia para exponer sobre la perforación del área de 5 millas por naves industriales. Este es un tema al que se había dado cuenta con anterioridad, lo planteó la señora Rincón hace tiempo, y se les invitó, pero no les dio el tiempo para venir. De modo que había que fijarles una fecha con la suficiente anticipación, porque tienen que viajar desde el norte. Próximo lunes. Enseguida hay solicitudes para asistir a esta sesión como oyentes del estudio Claro y Compañía del señor Germán Rojas, de Extend Comunicaciones del señor Francisco Picón. De la oficina de la señora Rincón se indica a 2 personas. Y por último hay que informar que el senador Piuk ha sido sustituido en esta sesión por el senador Castro, aquí presente. Muy bien, pues. Gran sustituto. ¿Estamos? ¿Estamos listos? Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos, señor ministro, señor subsecretario. ¿Que pasen? ¿Qué pasa? Sí. Sí. No, no. Bien, muy buenas tardes a todos. Voy a hacer una pequeña introducción de lo que hemos visto. Bien, hoy día discutiremos acerca de uno de los objetivos centrales de la propuesta de modificación a la ley de pesca y que tiene relación con el cambio del sistema de asignación en el sector industrial. Todo lo que vamos a ver hoy día está relacionado con el sector industrial. Algunos temas que me gustaría dejar establecidos antes de iniciar el debate, es que debemos buscar un sistema que se preocupe de la conservación de los recursos y que haya una explotación sustentable de la pesca en el sector industrial, donde se priorice el ingreso de nuevos actores, se limite la concentración, se fomenten prácticas de pesca selectivos y se eviten la generación de posiciones dominantes. Necesitamos un nuevo sector industrial que tenga una real preocupación por los recursos que pertenecen a todos los chilenos. Eso fue una de las ideas matrices que discutimos al comienzo de este proyecto, la sustentabilidad de nuestros recursos y que evidentemente hay una competencia de verdad en las licitaciones del sector industrial. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Señores senadores, en la sesión pasada se acordó continuar con el análisis de las indicaciones con el criterio de admisibilidad o inadmisibilidad sin perjuicio, que en la medida que se estima necesario se ha ido votando algunas de ellas. Para esta sesión se acordó entonces tratar las que se refieren a subasta y licencias transables de pesca. La primera de ellas es la indicación sus 67, que está en la página 38 del comparado, que en opinión de la Secretaría, como se había informado al inicio, es inadmisible. Ofrezco la palabra al Ejecutivo. Presidente, le cedo la palabra al subsecretario. Gracias, presidente. En la indicación número 67 se refiere a la expresión deberá subastar. Esta me parece que ya fue declarada inadmisible previamente, secretario, ¿o no es así? ¿Ah? Con su venia, señor presidente, la 67 se discutió en 23 de septiembre, pero no se adoptó acuerdo alguno al respecto. Ok, en este caso, presidente, se trata de una caducidad anticipada establecida por la indicación que dice las caducará y subastará a partir del año 2020.
y reemplazar luego la frase para el año calendario posterior. Efectivamente, esto se discutió a propósito de la declaración, a propósito de la recomendación de inadmisibilidad de la Secretaría. En este caso, el Ejecutivo está de acuerdo con eso, toda vez que está interfiriendo en derecho adquirido, digamos, respecto de los actualmente propietarios de la licencia transable de pesca, y desde ese punto de vista comparte la opinión de la Secretaría. Bien. Entonces la declaramos inadmisible. ¿Seguimos? Efectivamente, la que sigue es la indicación 68, que está en la página 39. Es del señor Navarro y sustituye en el artículo 26A la expresión por un plazo de 20 años por un plazo de 15 años. Está referida, señores senadores, al texto aprobado en general, que se encuentra en la columna central, y esa expresión que sustituye el señor Navarro está en la última línea de la página 38. El párrafo dice: a los adjudicatarios de la subasta se les otorgará una licencia transable de pesca que les dará derecho a capturar anualmente, por un plazo de 20 años, hasta un monto equivalente al resultado de multiplicar la fracción industrial de la cuota global anual de captura correspondiente por el coeficiente fijo adjudicado en la unidad de pesquería respectiva. Subsecretario. Gracias, presidente. En este caso, el Ejecutivo está por mantener no innovar, digamos, en términos de los plazos, básicamente porque esos plazos fueron los que estuvieron a la vista para los efectos de darle continuidad, digamos, al negocio, recuperar la inversión de las licencias y la subasta, y naturalmente generar la estabilidad laboral que requiere un negocio de esta magnitud y de este alcance. Por esa razón, tal cual se propuso en el proyecto, los 20 años creemos que es la cantidad correcta de años que debieran mantenerse las licencias. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí, inadmisibilidad. No, inadmisible. Sí. Pensamos que era inadmisible. ¿No? ¿Inadmisible? No, pero ¿cuál es la opinión del presidente? Sí, senadora. Presidente, yo entiendo que la opinión de la Secretaría es que es admisible. Nosotros también sostenemos lo mismo. Otra cosa es que el Ejecutivo esté en contra de la indicación como tal. Son dos cosas distintas. Y yo entiendo que estamos discutiendo si es admisible o no. Perdón, subsecretario. No, pero es que hemos votado el Sí. Sí, lo dije al inicio, pero aquí en realidad el subsecretario tiene razón, fue lo que acordamos al comienzo, que íbamos a respetar esto y para poder introducir los otros temas de la pesquería artesanal. Eso es. Senadora. Gracias, presidente. Respecto de la indicación, que es la número 68, la verdad es que yo estoy por aprobar la indicación en consideración que no pudimos ver la anterior, que creo que va en la línea de la indicación 188 mía, pero en consideración a que no se pudo discutir, yo me inclino por aprobar esta indicación del senador Navarro. Yo creo que mi opinión, que yo no tengo la verdad antecedentes técnicos como para que podamos tomar una decisión como votar 10 años, 15 años, 20 años. Entonces, en este contexto, yo creo que dada la importancia que tiene, estamos cambiando una estructura, digamos, de licitaciones cada una cantidad de años, tiene que haber no hemos tenido ningún expositor además que hable respecto de, digamos, el impacto que pudiera tener en la actividad económica
dado que también genera empleo, eso no hay que olvidarlo, respecto del impacto que tendría, digamos, un periodo inferior a 20 años, que es la propuesta del Ejecutivo. Entonces, en ese contexto, yo pediría segunda discusión de este tema si es que hoy día se quiere pedir votación, porque la verdad es que creo que no es un tema como para tomar una decisión tan rápida, porque de todos los expositores que han venido acá, ninguno ha hablado sobre este tema en particular. Senadora Sí, Muñoz. presidente, hay otra moción también de la senadora Rincón Iba a decir que exactamente lo establece mismo. 10 años. Entonces es un tema que podemos abrir la discusión. Quizás escuchando a alguien sobre el impacto, como dice la señora Aravena, en la actividad productiva, porque es un tema, creo que es corazón de la... Yo lo dije al del iniciar tema. esta sesión, está en el corazón de las indicaciones. Ejecutivo. Gracias, presidente. No debemos olvidar que el origen de este proyecto dice relación con transformar las actuales licencias a 20 años renovables automáticas e indefinidamente, por decirlo de algún modo, por licencias que terminan a los 20 años y hay que hacer una nueva subasta íntegramente sin barreras de entrada, lo más competitiva posible. Desde ese punto de vista, el solo hecho de haber transformado el sistema de la actual renovación de las subastas, digamos, a un término fijo de los 20 años permanente, digamos, y definitivo, me parece que constituye, digamos, un elemento a considerar para los efectos de además limitar los plazos. Porque si vamos a tener licitaciones cada 10 o 15 años, según sea el tenor de la indicación, ello conllevaría a que evidentemente tanto las inversiones van a ser menores, como también la estabilidad del negocio va a ser menor. Todos estarían interesados en aprovechar esos 10 o 15 años para la máxima explotación sin ver el largo plazo, digamos, del negocio. Y es un poco también la idea en materias como esta que son de pesca y que suponen sustentabilidad en el tiempo. Ofrezco la palabra. Presidente, usted lo dijo al inicio. El tema de la sesión de hoy tiene que ver con el sector industrial, con el tema de los nuevos actores, con el tema de la concentración, con el tema de la posición dominante. Estoy tratando de recordar sus palabras. Y probablemente este es el foco de toda la discusión en la que nos encontramos hoy día. Cuando este tema se discutió en el Parlamento hace ya varios años atrás, muchos nos opusimos a esta norma, justamente a esta norma, y cómo se concibió y se estableció. Y creo que si uno fuera el origen de cómo se obtuvo esa aprobación, la verdad es que tiembla todo el sistema, porque es bastante dudosa la forma en que se obtuvo. Sí, yo puedo compartir con lo que ha dicho la senadora Rincón parte de eso, pero aquí también tengo que honrar a los compromisos. Acá cuando se planteó esto de la no permitir, o sea, los 20 años sin renovación, era porque si nosotros tocábamos los 20 años, esto se va a judicializar. Porque ya incluso aquí se vino a exponer que era expropiatorio, etcétera, etcétera. Nuestro punto de vista es que la renovación no tiene nada que ver con una judicialización, con una expropiación. Y yo por eso que aceptamos, digamos, los 20 años, e incluso está la directora en esa época, perdón, la jurídica de Cernapesca, que también lo vimos, y que a raíz de eso dijimos, pero sí temas que tienen que ver con la pesquería artesanal. Eso fue lo que yo recuerdo que planteamos. Senadora Muñoz, ¿no? El señor ministro después... Sí, no, simplemente hacer una acotación que yo creo que hay que tener conciencia de que cuando uno acorta el plazo, no solamente se producen efectos sobre el empleo y sobre la inversión o la conservación de las naves o de la empresa misma, sino que también se producen efectos en medio ambiente, porque parte importante de los esfuerzos en medio ambiente significan gastos, digamos, para la correspondiente empresa pesquera, y si es que el plazo que le queda es muy corto, por ejemplo, si de los 10 años o de los 15 años ya ha transcurrido la mitad, el beneficio que ve de hacer esa inversión es menor. Entonces, es bien sensible el plazo respecto
o sea, digamos, las decisiones que se adopten de manejo de la pesquería por parte de la misma empresa o de sus negocios son bien sensibles al plazo que se establezca. Y por eso que nosotros hemos considerado que los 20 años son un plazo razonable para cada una de las futuras renovaciones. Desde luego, si uno acortara ese plazo, aparte de estas consecuencias negativas, el otro efecto sería que en la misma licitación el precio de las cuotas sería más bajo. De manera de que habría ahí un perjuicio, digamos, fiscal, en definitiva, por el precio de esa licitación de cuotas. Presidente, cuando uno habla de concesión, esta concesión no debe ser muy diferente a las otras concesiones que tiene el Estado con otros servicios, me imagino. Y cuando se concesiona en otros servicios siempre se habla de 20 años, 25 años incluso. Me da la impresión que como aquí se termina una concesión, porque estas concesiones se terminan, después que se terminan estas concesiones de los 20 años, se vuelve a concesionar por 20 años más. Entonces, yo creo que no está tan lejos de la normalidad de cómo funcionan las concesiones en este país, con los 20 años. A lo mejor los 15 años es poco, depende de las inversiones que se le hagan, porque yo me imagino que también cuando uno concesiona le coloca condiciones a esa pesquería o a esas empresas que postulan, y me imagino que la recuperación de la inversión de ellos también en 15 años a lo mejor es mucho más costosa que por 20 años. Yo me imagino que se le colocarán condiciones, tendrán que de cuidado, de siembra de productos. Algo debe cobrársele por esta concesión. Entonces, 15 años es mucho más alto y a lo mejor van a haber menos oferentes también. Habíamos estado, o sea, independiente de lo que aquí hemos generado este espacio de diálogo, habrían dos alternativas, en mi opinión, porque una alternativa sería efectivamente quizás traer algún expositor o algunos expositores que nos den, digamos, una base más técnica respecto de la importancia, o sea, qué impacto tiene 15, 20 años o 10 años, como hay una propuesta también, dado que no había exposiciones respecto al tema. O, como usted dice, honrar la palabra, que también es una posibilidad respecto a un compromiso que se hizo cuando se dio origen a una incorporación de otros temas a la ley corta de pesca, como es el tema de la pesca artesanal. Sí, lo que pasa es que cuando se vinieron invitados acá a exponer, me recuerdo 2 o 3 abogados, hablaron de la inconstitucionalidad de lo que estábamos haciendo. Entonces, por eso que yo prefiero que esto no se judicialice y que se mantenga. Ese es el problema. Bien, someto a votación. El artículo, sí, la indicación. ¿Las dos indicaciones que están vinculadas al tema? Están vinculadas, así que no. Sí. Señores, al rechazarla, Se mantiene los 20 años. Sí. Por supuesto. El señor presidente pone en votación la indicación 68, que reduce de 20 a 15 años el plazo de la licencia. Señor Castro. Señora Rincón. Me abstengo porque tengo una indicación propia. Señora Muñoz. Señora Aravena. Señor presidente. Para honrar mi compromiso, para que pudieran introducir los temas que le afectan a la pesca artesanal, rechazo. Queda rechazada la indicación por 3 votos y 2 abstenciones. La siguiente es la 70, si le parece que es el mismo tema. Votar nomás, presidente, porque la idea es la misma. Señor Castro. Señora Rincón. A favor, no voy a entrar en el debate de esto, pero creo que es de la esencia de la ley que nos convoca y creo que el origen de la misma hace que tenga que revisarse el tema del plazo, así que aprobado. Señora Muñoz. Señora Aravena. Señor presidente. Esta queda rechazada también. 3 por 1 y una abstención.
Señores senadores, la indicación 69 se refiere al mismo tema. Es del senador Navarro, intercala entre la palabra años y la expresión y hasta la expresión no renovable, de modo que diría por un plazo de hasta 20 años no renovables. Perdón, por un plazo no renovable de hasta 20 años, exactamente. Pero si probamos el plazo de 20 años. No, lo que pasa es que aquí, presidente, Introduce se una está idea nueva. discutiendo una cosa distinta, que tiene que ver con otro tema que se discutió largamente en la ley de pesca original, que establece que estos 20 años son renovables automáticamente ad eternum. Ah, no, Y aquí no. lo que está aclarando es que no es así. No son renovables, exactamente. No. Sí. Sí, no, Si me permite, presidente. Por favor. En la indicación 71... ¿70 o 70? No, pero en la 71 se habla precisamente de que los 20 años, al cabo de los cuales se volverán a subastar por igual periodo. O sea, ahí queda claro, digamos, que no son renovables. senadora. Que es como de redacción para el Ejecutivo. Con esto de no renovables, podría implicar, porque uno entiende que ya hay acuerdo que esto no digamos, se va a volver a licitar cada 20 años, pero perfectamente podría alguien volver a licitar, que podría renovarse el contrato porque hizo una muy buena propuesta o no. Eso no lo sabemos de lo que pasa en 20 años más. Pero al dejarlo así, ¿podría implicar o no, es la pregunta para ustedes, que una persona no pueda volver o no necesariamente a postular? Cuando es nueva licitación, toda persona, incluyendo las anteriores, pueden volver a postular, pero eso no es una renovación de su anterior concesión, sino que es una nueva concesión. Y desde ese punto de vista, la palabra renovación es lo que puede conllevar a una confusión. No se renuevan, sino que se vuelven a licitar. O sea, lo que está haciendo esta indicación es reafirmar que no son renovables automáticamente. Eso es lo que está haciendo. ¿Ah? Por eso que hablaba, sí, senador, por eso que yo hablaba que al licitar nuevamente, y creo que hay unas indicaciones, que se priorice, no por sentido económico solamente, sino vamos a tener de nuevo uno o dos, ¿ah? Sino que también se priorice el ingreso de nuevos actores, que se limite la concentración, que se comenten las prácticas de pesca que sean selectivos, que se evite la generación de posiciones dominantes, a lo mejor que al consumo, etcétera, etcétera. O sea, se puede abrir el abanico para que entren otros actores. Senadora Rincón. Presidente, la línea que usted señala, esta indicación primero no se contrapone con la del presidente de la República, la 71, solo reafirma que tiene que haber una licitación y por lo tanto nos parece que es pertinente que se apruebe lo que él ha planteado. Sí. Independiente que exista esta concesión, cuando hay una escasez de producto de marino, Senda Pesca da instrucciones igual a estas empresas que tienen que bajar la pesca de ese llamemos, producto, del recurso. O cuando se hace cuando se gana la concesión. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay escasez de recursos? Por conocimiento, Por favor. presidente, por conocimiento. Como se habló de Senda Pesca, le doy la palabra a doña Sí. Jessica. Si el recurso está en plena explotación, la subasta lo que hace es que le da un porcentaje de la cuota que se fije. Por lo tanto, la cuota va a estar en consistencia con el estado del recurso. Por lo tanto, un año la cuota puede ser 100, pero si el año siguiente se estima que el recurso está peor, va a estar en 50. Y yo siempre voy a tener un porcentaje de esa cuota. Bien. Secretario. ¿69 votamos? La 69. En la página 39. Las 68 y 70 fueron rechazadas.
El 69 y la 71 es prácticamente lo mismo. 69, sí. Señor Castro, señora Rincón. A favor, porque claramente establece que las licencias otorgadas no son renovables automáticamente en el tiempo y obviamente limita su duración. Señora Muñoz. Señora Aravena. A favor. Señor presidente. A favor. Queda aprobada por 5 votos. La 71 se encuentra en la página 41. Es del presidente de la República y reemplaza el número 10 del proyecto que sustituye el artículo 27 de la ley vigente. Lo reemplaza por el siguiente. Las licencias transables de pesca a que den origen las subastas señaladas en el artículo anterior tendrán una vigencia de 20 años, al cabo de los cuales se volverán a subastar por igual periodo. Las subastas antes indicadas deberán efectuarse por parcialidades dentro de los 2 años calendario anteriores al de su aplicación. Tanto el reglamento como las respectivas bases administrativas de subasta deberán velar por un sistema transparente y público de asignación que permita el acceso de nuevos actores, promueva el acceso en igualdad de condiciones y la libre competencia entre los interesados, y el acceso a las empresas pequeñas y medianas de conformidad con la definición de la ley número 20.416. Para lo anterior, antes de la aprobación de las bases, la Subsecretaría deberá requerir a la Fiscalía Nacional Económica para que en el plazo de 30 días contados desde la recepción de los antecedentes emita un informe referido al cumplimiento de las circunstancias señaladas previamente. La Subsecretaría deberá incorporar en las bases administrativas las recomendaciones efectuadas por la Fiscalía. El reglamento regulará al menos las siguientes materias. A. Los procedimientos de la subasta. En especial, el reglamento deberá regular lo siguiente. 1. Criterios de selección de los postulantes. 2. Criterios de evaluación de las ofertas. 3. Criterios y procedimientos de adjudicación. 4. Criterios para fijar los lotes a subastar, debiendo incluir lotes exclusivos para las empresas pequeñas y medianas de conformidad con la definición de la ley número 20.416, como para postular proyectos relacionados con incentivo a la innovación, consumo humano y desarrollo económico local. La cantidad de lotes podrá depender, entre otros factores, de los niveles de concentración de la industria, tamaño de la cuota y condición biológica del recurso, y 5. Criterios para definir la asignación de los lotes según se trate del lote definido en el numeral anterior. B. La fijación de un precio mínimo para adjudicación conforme a los criterios. Y C. Los contenidos mínimos de las bases de subasta. La Subsecretaría aprobará mediante resolución las bases de la subasta. En el caso de que una subasta se declare desierta, se podrá hacer un segundo llamado. Si este último se declara desierto, el coeficiente respectivo no será objeto de asignación alguna, ni acrecerá a las fracciones o deducciones que se hagan de la cuota. Los dineros a pagar como consecuencia de las subastas de este artículo se expresarán en unidades tributarias mensuales por tonelada. La primera anualidad se pagará dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la adjudicación y la siguiente durante el mes de marzo de cada año. Los pagos anuales por licencias transables corresponderán al valor de la adjudicación multiplicado por las toneladas que correspondan a ese año, de acuerdo al coeficiente de su licencia transable de pesca. Ofrezco la palabra al Ejecutivo para que explique bien la... Gracias, presidente. Esta indicación sustituye el 27 original en la forma que se expresa acá, donde hay algunas diferencias, digamos, en la redacción para los efectos de incorporar algunos elementos. Si se fijan, en el inciso segundo se agrega el acceso en igualdad de condiciones, digamos, como un elemento nuevo de principio. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que las empresas de menor tamaño, que precisamente es la segunda de las modificaciones que se incorpora en ese mismo inciso, busca que estas empresas tengan el acceso a participar en la subasta en condiciones propias, digamos, de su situación. De hecho,
cuando se menciona precisamente empresas de menor tamaño, se dice empresas pequeñas y medianas. Y de hecho, presidente, si usted me permite, lo que quisiéramos hacer en esta comisión es señalar empresas de menor tamaño, porque es el término que utiliza la ley en otras ocasiones, incluyendo donde dice pequeñas y medianas, porque eso permite, digamos, entender que todas las empresas, distinguiéndolas de las grandes, porque así está la reserva para ese tipo de empresas y podemos garantizar el acceso correcto como una nueva garantía, entre comillas, de que ellos puedan participar. También agrega, y de alguna manera señala que los criterios para fijar los lotes a subastar, agrega algunos elementos relacionados con la innovación, consumo humano y desarrollo económico. Y precisamente la definición de los criterios, como dice precio mínimo, contenido mínimo de la subasta, se refieren a especificar de mejor manera cuáles son los elementos que esto debe considerar para los efectos de evaluar una adjudicación en esos términos. Sin embargo, se mantiene precisamente el criterio general, que es lo importante, que es el de los 20 años no renovables, como de alguna manera se ha conversado y que se indicó acá era el corazón de la modificación legal. Por lo tanto, responde en buenas cuentas a todos los criterios y acuerdos que se han definido para los efectos de esta modificación. Y con respecto a esto, más adelante, la indicación que está en la página 49-50 del comparado, hay una indicación, la número 81, que presenté junto a la senadora Goich, y donde hablamos de los procedimientos, o sea, de los procedimientos de la subasta, en especial el reglamento que deberá regular, dice lo siguiente: criterio de selección de los postulantes a la subasta, entre ellos deberá considerar a lo menos cumplir con los requisitos en el artículo 17 de esta ley y las disposiciones pertinentes al decreto ley 2222. Y los criterios de evaluación de oferta, lo que yo dije al comienzo de esta sesión: criterio y procedimiento de adjudicación, entre ellos una concentración no superior al 20% en el recurso licitado. Criterio para fijar lotes a subastar, debiendo incluir lotes exclusivos para las empresas pequeñas y medianas, de conformidad con la definición de la ley 20.416, como para postulación de proyectos relacionados con incentivo a la innovación, generación de empleo, consumo humano, representativo de volúmenes y en cantidades que evite la concentración del mercado y el desarrollo económico local. La cantidad de lotes podrá depender, entre otros factores, de los niveles de concentración de la industria, del tamaño de la cuota y de la condición biológica del recurso. Y quinto, criterios para definir la asignación de los lotes según se trate del lote definido en el numeral anterior. ¿Y esto por qué? Porque precisamente no es, como lo planteaba el senador que esto, Castro, subastar y vamos a volver a lo que hoy día tenemos, la concentración en una o dos manos. Si no hacemos incentivos, ya sea para el consumo humano, para el arte de pesca, para las pequeñas y medianas empresas, o sea, hay que limitar el volumen o la cantidad que se va a licitar para que ingresen otros actores, si no vamos a seguir en la misma. Si me permite, presidente, esta indicación, y podríamos agregar la siguiente, que es la de la senadora Rincón también, que se refiere también a la letra A de ese artículo, como un artículo largo, digamos, y que contiene muchos elementos de información. Lo que le proponemos sería traer una nueva fórmula de redacción que incorpore precisamente aquellos criterios y aspectos que están tanto en la indicación suya como en la posterior de la senadora Rincón. Y me parece que también hay una posterior del senador Piu. Querríamos revisarlas para incorporar esos criterios y ver si a los senadores que hicieron indicaciones en este sentido podemos, entre comillas, compatibilizar aquellos criterios que se han fijado en esas indicaciones con aquellos que están establecidos en la indicación del Ejecutivo, de tal manera de tener un solo artículo relativamente consensuado sobre esos aspectos. Senadora Rincón. Presidente, y habría que mirar también la 72 nuestra, porque resulta que hay un punto que nosotros no compartimos, que tiene que ver con el inciso primero del 27,
que establece que y por eso lo tenemos indicado en el 72, que las subastas sean sucesivas y no solo en un solo acto, porque eso permite una coordinación de los incumbentes, quienes pueden repartirse las distintas cuotas, y creemos que eso no es justo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí también podríamos analizar si estamos colocando, o sea, lo que aquí estamos, parece que estamos todos de acuerdo en que esto no sea un monopolio y que le demos también a otros, a los pequeños, a los medianos, que sea una oportunidad. Exacto, que haya una competencia de verdad. ¿Sí? Senador, Muy bien. comprometemos una redacción tratando de que sea Armónica. comprensiva. Perfecto. Presidente. Sí. Y que miren en la redacción, en la letra A del 71, letra I, habla de los criterios de selección de los postulantes y sacan a la subasta, y se entiende que tiene que ser a eso, no cualquier cosa. Es que ustedes, la indicación del Ejecutivo elimina la frase a la subasta, lo que dice criterios de selección de los postulantes, y elimina la subasta. A lo mejor fue un lapsus, pero ahí anotémoslo porque... Bien, entonces quedaría el 71 pendiente con... Vamos con cromita. 71, 72... Ya, 71, 70. ¿Sí? Me permite, yo creo que debiéramos mirar todas, incluir el 83 y 84, que van en la misma línea. Y ahí, si puedo, por su intermedio, presidente, hacer una pregunta al Ejecutivo. Bien. Perdón, sí. Senadora. 84 también pendiente. Sí. ¿Y 83 y 84. 81, 82, 83, también. 84. Y en la 83, en la 83, que parece interesante como propuesta, sería bueno saber qué pasa con, sobre todo en materia de presupuesto, presidente, que es un tema que usted ha tocado, con la inversión del Ejecutivo en profesionalización y tecnificación de la pesca, porque sin eso la verdad es que es re difícil competir para los más pequeños. Y quisiéramos saber qué pasa con el presupuesto 2020 en ese ámbito. Señor subsecretario, si tiene alguna respuesta. Le puedo anticipar, digamos, que en general, referido a la tecnificación de la pesca artesanal, el apoyo que el Estado presenta o puede otorgar por esto se refiere naturalmente a lo que era la EXFAP y actualmente INDESPA. Y en ese sentido, el INDESPA tiene un presupuesto que duplica el que tenía el FAP desde ese punto de vista. Y puedo mencionar eso. Ahora, en cuanto a los proyectos en particular, podría informarle lo que ha ocurrido durante este año. Los proyectos del próximo año aún no están aprobados, digamos, pero sí podría informarle los proyectos de este año y la inversión que se hizo respecto del apoyo en la tecnificación. Perdón, senador Castro. Sí. Una consulta, pensando en los criterios para que una empresa no concentre, llamemos, la mayor cantidad de concesiones, ¿se cae en alguna ilegalidad si se limita a que una pequeña o mediana empresa solamente se adjudique una concesión? ¿Se puede prohibir eso? ¿La legalidad lo permite o caemos en alguna falta que nos puedan demandar después por prohibir el participar en una concesión? En general, toda limitación o toda norma que limite el acceso puede ser, digamos, considerada como una norma naturalmente o inconstitucional o en un caso, digamos, que afecte la libre competencia o discriminatorio. Sin embargo, hay situaciones en que se ha limitado, por ejemplo, hay una reserva, digamos, de la subasta para empresas de menor tamaño. Sí. En ese sentido, lo que busca es privilegiar y facilitar el acceso a ese tipo de empresas. Pero bueno, dependiendo de cada caso, la norma, entre comillas, o la limitación tendrá que ser evaluada a la luz del resto de las normas para saber si esa es compatible o no con el resto de la legislación. Claro. O a lo mejor parte de los criterios de evaluación, porque sería súper fácil, una pequeña empresa, mediana o pequeña empresa, podría participar en 3 o 4 concesiones y se las puede adjudicar todas. Entonces vamos a terminar concentrando también en una mano gran parte de estas concesiones. Entonces a lo mejor el criterio de evaluación, ver la fórmula de que no se caiga en una ilegalidad, pero no permitir que uno se la adjudique, o sea, que se la adjudique todas. Secretario,
Es que viendo las indicaciones, porque nosotros dejamos pendiente el 71, el 82, 84, etcétera, pero también la 72, 73, 74, 75, que tienen que ver también con lo mismo. Entonces yo también les incluiría esa y hacer una redacción única de todas estas indicaciones, con lo que queda planteado. Con lo que hemos planteado, porque para aquí estamos repitiendo lo mismo. O sea, aquí exactamente están en la misma línea de la, digamos, de la subasta. Senadora Rincón. No, solo respecto a la inquietud del senador Castro, uno siempre puede discriminar. Mientras esa discriminación no sea arbitraria, no hay problema. Y ese es el resguardo que hay que tener en estos temas, y por eso lo que ha explicado el subsecretario. Y yo coincido con usted, sería bueno que el Ejecutivo revise toda esta norma y vengamos más claros a la próxima sesión. Exactamente, si aquí está lo medular, entonces podríamos uno o dos y la ampliamos. ¿Puedo Sí. hacer una consulta? La idea es que se revisen todas las que estaban para hoy día a continuación y ahí que Hacer el una propuesta al Ejecutivo Ejecutivo. haga la revisión y Una traiga propuesta. Y una propuesta para el de- miércoles. Pues están todas en la misma línea. Exactamente. Lo que pasa es que hay muchas repetidas. Si me permite, presidente, igualmente hay algunas indicaciones más adelante, naturalmente, que nada tienen que ver ya con el tema propiamente de la licencia. No, pero del vamos, plazo. vamos avanzando. Sí. Ah, perfecto. Claro, Ok. ¿no? Si Ya, seguimos estupendo. avanzando, pero todas estas, digamos, El Sí, sí, presidente sí. metió más porque tienen que ver con... tienen Ok. que ver con lo mismo. Con el artículo 27, digamos. que es la Exactamente, propuesta. exacto. Muy bien. Seguimos avanzando con la otra. Bien. Sí. Hay una nota. Es que un momento, déjame ver cuál van a seguir. Bien, seguimos. Tenemos con la 90, ¿o no? ¿Ah? Sí. Artículo 27 son las indicaciones 71 a 97. ¿A 90 A 97. A 97, sí. ¿A no entendí. 97? Sí. No, A 97. el artículo 27 tiene indicaciones hasta Hasta la la 97. por lo tanto esas deberíamos dejarlas también. Pendiente. Pues están todas relacionadas. Sí, sí. Es que lo vamos a ver que hablar después, efectivamente. 98, en la página 55 del comparado. La indicación 98 es de la señora Rincón, de la señora Proboste. Introduce un nuevo numeral que agrega un nuevo artículo 27A del siguiente tenor. Artículo 27A. Los recursos obtenidos por las licitaciones serán destinados de la siguiente forma. Sí. Un 50% para constituir fondos de desarrollo regionales en cada una de las macrozonas pesqueras. Un 25% para el desarrollo de actividades en favor de los pescadores indígenas o, si no los hubiera, de las comunidades indígenas presentes en la macrozona pesquera. Un 25% para fiscalización pesquera. En opinión de la Secretaría es inadmisible porque versa sobre administración presupuestaria y financiera. Ya, inadmisible. Ok. La indicación 99 está en la página 56. Es de la señora Rincón y sustituye el numeral 11. El numeral 11 aprobado en general suprime el artículo 28, que dice: para determinar las toneladas que cada titular de licencias transables de pesca clase A pueden capturar en cada año calendario, se multiplicará el coeficiente de participación relativo. Ya, retirada. Presidente, ¿Sí? si me permite, la indicación 98 que vimos recién anteriormente, que establecía el tema de destino de los tributos, fue declarada inadmisible, digamos, por la misma razón. Hay una, la indicación número 90, que es en los mismos términos, digamos, referida a
que quedaron pendientes. Claro, los fondos recaudados, dice la parte final de esa indicación, La retiro. era para que facilitar, es lo digamos, mismo. Es de 2 senadores, tendrían que retirar los 2. Mejor votarla. ¿Ya? no, pues la cambiamos la constitución en ese caso. Ya, la declaro inadmisible. Ok. Inadmisible, entonces. Sí. En opinión nuestra lo era. A la 100, 102, 103. La 100 incide en el número 12. No, perdón, la 100 es para agregar un numeral nuevo del señor Navarro. Un nuevo numeral con el siguiente texto. En el inciso segundo del artículo 33. Les leo primero mejor el artículo 33. Dice: el titular de licencia transable de pesca podrá capturar las especies asociadas al arte de pesca definidas por resolución de la subsecretaría que no se encuentren declaradas en régimen de plena explotación, desarrollo incipiente o recuperación. En caso que alguna de las especies asociadas se encuentren administradas mediante licencia transable de pesca o permisos extraordinarios de pesca, el titular deberá contar con dicha licencia o permisos para hacer efectiva su operación de pesca, a lo menos en la proporción establecida por la subsecretaría. Asimismo, el titular de una autorización de pesca deberá contar con la licencia transable de pesca o permisos extraordinarios de aquellas especies asociadas para ejercer la actividad. La indicación del señor Navarro reemplázase la frase que está en negrita: el titular deberá contar con dicha licencia, por la siguiente: la subsecretaría deberá reservar una licencia o permiso extraordinario para hacer efectiva su operación de pesca, a lo menos en la proporción legal o administrativamente establecida. La Secretaría estimó que al otorgar esta facultad a la subsecretaría es inadmisible. Señor subsecretario. Compartimos, digamos, la opinión de la Secretaría en el sentido que otorga facultad y desde ese punto de vista es inadmisible. Ok. ¿Sí? Compartiendo el criterio, sí me gustaría conocer la opinión de la subsecretaría respecto de la indicación, independiente de que no pueda presentarla, porque puede parecer sutil, pero hay un trasfondo y como está la directora, o sea, la jefa jurídica del Sernapesca, sería interesante conocer la opinión. Porque el título, o sea, la norma dice que el titular debe contar con dicha licencia o permiso, ¿no es cierto? Y lo que el senador sugiere es que la subsecretaría deba reservar una licencia o permiso extraordinario para hacer efectiva la operación de pesca, a lo menos en la proporción legal o administrativamente establecida. Entonces, es sutil, pero no es menor el cambio. Sí, senadora, efectivamente, no es menor el cambio porque hoy día el que tiene que asegurarse de tener todas las licencias transables para poder sacar incluso lo que saca como fauna acompañante es el titular. Entonces, efectivamente, de pronto se puede producir un problema cuando el mercado no lo deja obtener esa licencia. Pero la indicación de los ejecutivos se trata de resolver este problema diciendo que al licitar se licita conjuntamente, no tan solo la cuota de la especie objetivo, sino que también de la fauna acompañante. Y de esa manera el Estado no está reservando a aquel que tiene que asegurarse a sí mismo su licencia transable, sino que obtiene la licencia por la vía de la subasta también. Lo que pasa es que hoy día las subastas se hacen por especie, es objetivo, sí. ¿ya? Y es por ese motivo que queda esta inconsistencia. La forma que el Ejecutivo está tratando de resolverlo es licitando conjuntamente lo que es la cuota de la especie objetiva con su fauna acompañante, y así el Estado no tiene que él estar reservando cuota, sino que derechamente a través de la subasta se le da solución a ese problema, que es lo que nos parecía más apropiado, que sea el mismo titular el que cumple la exigencia de tener la fauna acompañante para sacar su especie objetiva. Ahí se asegura la empresa pequeña. Ahí se asegura la empresa pequeña. Y la ventaja es que la fauna acompañante se va modificando por resolución de la subsecretaría cada vez que fuera necesario, digamos. Presidente, como nosotros teníamos una indicación en esta materia, la 101, y a mí me gustaría ver cuál es la solución del Ejecutivo, porque no sé dónde está, la que explica la jefa de jurídico. Sí. Porque tenemos un problema aquí.
Entonces la pregunta es, sí, independiente del tema, tenemos un problema. Entonces yo escucho a la jefa de jurídico del Cernapesca y entiendo que hay una solución al problema. Y me gustaría ver cuál es la solución, porque no lo alcanzo a advertir en el texto del proyecto, presidente. No sé dónde está. Sí. Hay tres aquí. ¿Ejecutivo? Ah, ya, ok. No hay problema, no hay problema. Tenemos tiempo, subsecretario. Tal vez como en 15 años más. 20 años no renovables. Lo que pasa es que, presidente, como este es un tema que hemos conversado nosotros y como la directora jurídica del Cernapesca reconoce que hay un tema y que el Ejecutivo ha buscado una solución, y esta es una inquietud que hemos planteado varios senadores, nos gustaría conocer la solución, porque... ¿Dónde está establecida? Claro, ¿dónde está para poder dar por subsanado el tema? Y si no, que estudien las indicaciones y nos traiga una propuesta. En la misma propuesta que traeremos la próxima semana de refundir, digamos, las indicaciones del 27, ahí podemos traer la información. Ok, pero lo pueden traer revisado para la próxima sesión y dejamos pendiente esto, presidente. Gracias. 101. 100 y 101. Y 101. Sí, son exactamente lo mismo. Son todas inadmisibles, pero eso no quita que se va a agregar ese... Más si el Ejecutivo lo reconoce como tema. ¿Hasta los 103? Sí, es que están ahí están. Bien, continuamos. 104. La indicación 104 de la señora Proboste. Página 58 del comparado. Es para incorporar otro numeral nuevo, que agrega un nuevo artículo 33A del siguiente tenor. Artículo 33A. Los recursos extraídos correspondientes a las licencias transables de pesca deberán procesarse en las macrozonas donde se capturen, de acuerdo a la definición del artículo 2, número 2 de la Ley de Pesca y Acuicultura. El no cumplimiento de lo anterior implicará una multa equivalente a 5 veces el valor de sanción de la o las especies capturadas por la cantidad de recursos extraídos y no procesados en la macrozona correspondiente. La reiteración de esta infracción será sancionada con la caducidad de la licencia transable de pesca. Estas licencias transables de pesca deberán ser licitadas por la Subsecretaría de Pesca en un plazo de 3 meses. Yo no sé si esto es inconstitucional o es inadmisible, pero la verdad es que me parece... Senadora Rincón. Entiendo el sentido de la senadora Proboste, un poco quizás en la línea de lo que discutíamos la sesión antepasada respecto de los territorios, pero creo que limitar la actividad económica en una zona determinada no escapa a nuestras posibilidades. ¿La declaramos? Inadmisible. Además, sáqueme una duda, ya se procesa en zonas determinadas, o sea, esto ocurre naturalmente. La gente no lleva, que uno procesa naturalmente en la zona, en el territorio, no lleva los recursos mucho más lejos es lo más económico, puede ocurrir, pero... Ok. Inadmisible. Inadmisible. La 105 del señor Navarro para introducir otro numeral nuevo. En el artículo 38, que está en la página 59, reemplaza la expresión Consejo Nacional y Zonal de Pesca por Consejo Científico Técnico. La subsecretaría, la secretaría también lo estimó inadmisible porque está variando atribuciones del ¿Pero aquí? Es inadmisible. Sí, ya nos salimos, pero es que esta la van a traer después. Espérate, 105 entonces. 105, página 59. A ver, espera, vamos con calma. La 105 no está en subasta, está en investigación, que no estamos, es otro tema. Aquí hay que saltarse los 188 y 189 y 190 que están de subastas.
Y esto que nada que ver. Que ya se me perdió la hojita. Es otra materia. 188, 189 y 190. Esas son las que hay que ver. La 180, página 112. 112. No sé, que quedan 3 nomás del listado de hoy día. La 189. 188 8. está en la página 112 de la señora Rincón. Sustituye en el artículo primero transitorio la oración que está en negrita en la columna central. Terminada la vigencia de la licencia responsable de pesca clase A otorgada conforme a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de la ley 20.657, la subsecretaría otorgará nuevas licencias transables de pesca sin indicación de clase, de conformidad con el procedimiento de subasta establecido en los artículos 26A y 27 de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Esa frase se reemplaza por la siguiente. En el plazo de un año, las licencias transables de pesca clase A, otorgadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, serán adecuadas conforme al procedimiento de subasta indicado en los artículos 26A y 27 de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Señor subsecretario. Entiendo que estas fueron declaradas por la Secretaría de Propuestas como inadmisibles, primero, presidente. Y en segundo lugar, el objetivo de esto es transformar las licencias, separar las licencias ya no en clase A y clase B, sino que en una sola. Y desde ese punto de vista, la indicación en el plazo de un año sostiene las licencias clase A otorgadas con anterioridad a entrada en vigencia de la ley serán adecuadas. No sé a qué se refiere, senadora, con que sean adecuadas. Es que el nuevo procedimiento de subasta va a estar establecido en la ley, digamos, entonces no sé a qué se refiere con adecuar. Esto también va en lo que vimos delante, en el artículo 27. Sí, claro, claro. También, entonces también dejémosla mejor, pero quedan la misma. Ok, lo vamos a dejar acá. ¿Ya? Esto, la 188. La 189 del Presidente de la República agrega al artículo primero transitorio los siguientes incisos. Al efecto, a partir de los 6 años anteriores al término de la vigencia de las licencias indicadas en el inciso anterior, deberán realizarse por unidad de pesquería 5 subastas consecutivas, a la razón de una por año, equivalentes cada una al 20% de la fracción industrial de la cuota global en aquellas pesquerías en que no se hayan verificado las subastas a que se refiere el artículo 27 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, previo a la modificación introducida por esta ley y por el artículo tercero transitorio de la ley número 20.657. Y en aquellas pesquerías en que sí se hubieran verificado dichas subastas, se realizarán 4 subastas consecutivas, a la razón de una por año, equivalentes la primera a 25% y a 20% a las 3 siguientes. La duración de las licencias será de 24 años en la primera subasta, 23 en la segunda, 22 en la tercera, 21 en la cuarta y 20 en la que corresponda realizar una quinta subasta en conformidad a lo dispuesto en el inciso precedente, y comenzarán a regir a partir del día inmediatamente posterior al del término de la vigencia de aquellas indicadas en el inciso primero. Una vez terminada dicha vigencia, se volverán a subastar por 20 años respectivamente. Senadora Rincón. No, presidente, yo creo que esto va en contra, para empezar, del acuerdo que usted ha señalado en innumerables oportunidades, alarga el tema innecesariamente al hacerlo además fraccionado, partiendo de los 6 años, y va a tener 26, 25, 24, 23, 22 y 20. Creo que no está en la línea de lo que hemos conversado. Y debiera ser rechazado sin perjuicio de que lo puedan revisar en todas las materias que vimos relacionadas con el 27. Señor ministro. Presidente, en realidad esto no cambia el plazo. Esto lo que hace es adelantar la licitación antes del vencimiento del plazo, de manera de evitar de que el 100% de la cuota, en aquellos casos en que no ha habido licitación de LTP de clase B,
entonces está el 100% de la cuota, en el fondo, hoy día asignada a los originales, cuando en vez de que la licitación sea por el 100% de la cuota al vencimiento del plazo actual, es decir, el año 2032, 33, en vez de que sea el 100%, y eso podría provocar, digamos, una cierta complicación en el mercado, se empieza a hacer de antemano. No después del año 33, sino que con anticipación empieza a licitarse porcentaje de 20% cada caso para tener vigencia a partir del año 33. O sea, son licencias anticipadas, pero la nueva licencia entra a trabajar, o la nueva cuota entra a operar a partir del año 33. Y se hace por 20% en aquellos casos en los cuales está el 100% de la cuota en manos originales. En los casos en los cuales ya ha habido licitación de licencias clase B, y entonces está solamente el 85% sujeto a este cambio, ese 85% se aborda 25% en un año y después 3 tandas de 20% cada una en los 3 años siguientes. Siempre de manera de cumplir con lo que hemos acordado, que es la plena licitación de la cuota al cabo de 20 años del 2012, digamos. ¿Sabes lo que pasa, ministro? Que a mí me hace mucho sentido lo que dice el senador Rincón, porque si por eso que le den una vuelta, se revise bien, porque dice explícitamente acá que al final las licencias primero van a durar 24 años, después 23, o sea, ya nos pasamos de los 20 años. Entonces, la duración de la licencia era 24 años en la primera subasta, 23 en la segunda. 20. Entonces, exacto, entonces estamos hablando de 20 años, senadora. Yo, presidente, pediría que se igualaran a la clase B, sin perjuicio de que creo que esto tenemos que revisarlo a la luz del 27 y que lo conversemos en la próxima sesión. Yo no estoy por aprobarlo en la línea de lo que usted dice, pero creo que pueden revisarlo. También lo dejamos pendiente para... Yo creo que aquí, al revisar las indicaciones, va a ser más sencillo, más fácil la comprensión. Pendiente, entonces. La indicación 190, señores senadores, está en la página 114. Es de la señora Rincón. Reemplaza en el artículo 2º transitorio la oración que está en negrilla, que comienza al final de la página, que dice: terminada la vigencia de las licencias transables de pesca clase B, estas se volverán a subastar, dando origen a licencias transables de pesca sin indicación de clase. La proposición de la señora Rincón es reemplazar eso por lo siguiente: dentro del plazo de 6 meses desde la entrada en vigencia de la presente ley, se volverán a subastar las licencias transables de pesca clase B, dando origen a licencias transables de pesca sin indicación de clase. Yo también esta la dejaría, subsecretario, para la revisión junto a las otras indicaciones. Tener esta pega de que el miércoles. Presidente, nosotros encantados de analizar, pero en este caso, si entiendo bien la indicación, lo que está haciendo es cambiar las reglas del juego de las ya licitadas clase B. Porque las clases B ya se licitaron, o se van a seguir licitando de acuerdo a la ley actual por el 15%. Entonces, a esa no les podemos cambiar las condiciones a los 6 meses de entrada en vigencia de la ley, como dice la indicación. Tendría que cambiársele cuando venzan, en los plazos correspondientes. Lo que pasa es que esta está relacionada con otra que yo presenté y lo que estamos pidiendo además es que no se indique clase. Entonces lo que estamos pidiendo es que la revise el Ejecutivo toda junta. Sí, ministro, de usted salió un ratito, vimos que el 71 está todo relacionado, entonces preferimos que ustedes hagan, claro, un resumido de toda esta y se presenten el día miércoles. Yo creo que llegamos hasta acá. Eso concluye, señores senadores, el tema subasta y licencias transables de pesca. Muy bien. Nos vemos el miércoles, lo que ustedes traen, y vemos si alcanzamos, vemos otro temita. ¿Estamos? Muy bien. Sí, es mucho. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.